Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Berta Meneses. Berta Meneses nació en Palencia en 1945. Es licenciada en Ciencias Químicas y Teología. Es religiosa filipense y maestra zen en la línea de transmisión de Harada, Yasutani y Yamada, Zen Soto Rinzai, de la escuela Sambokyodan. Trabaja como profesora de matemáticas e informática en la Escuela Nuestra Señora de Lourdes en Barcelona. Desde el final de los años 70 ha llevado a cabo un trabajo de investigación y profundización de la cultura oriental, sobre todo del budismo zen, participando periódicamente en cursos intensivos de zen en España, en diversas ciudades de Europa y en Japón. Ha sido discípula de Willy Hager Kouken y de Ana María Schulter Kyun-an, maestros de la escuela zen Sambokyodan. Fue reconocida maestra zen en Kamakura, Japón, en 1993 por Kubota Jun Roshi y en 1998 por Ana María Schluter y Kyun-han, con el nombre de Cho Shui-an. Actualmente realiza un intenso trabajo en el ámbito del zen, mediante conferencias, cursos de meditación y participando en seminarios de estudio en diversos países de Europa, América y Japón. Es presidenta de la Asociación Zen Dana Paramita de Barcelona. Dentro del Zendo, Betania es la maestra responsable de la zona de Cataluña y Baleares y de las zonas de América Central, en El Salvador y de Sudamérica, en Ecuador. El camino que nos lleva a desvelar la verdad implica el conocimiento profundo de uno mismo y al mismo tiempo el olvido de uno mismo. Intenta resolver el sentido de la falta de sentido de sí mismo por identificación con un sistema de creencias es una enfermedad del corazón. Las ideologías son atractivas solo porque ofrecen una manera fácil de llenar nuestro sentido de carencia. ¿Cuál es el camino que debemos realizar para liberarnos de este sentimiento de incompletitud? El olvido de sí mismo implica la pérdida de la autopreocupación y esto hace de nuestra vida un juego infinito. Se hace evidente que no podemos excluir a nadie de la red de interdependencia de la vida sin hacerle daño a ella y a nosotros mismos. Esta experiencia nos abre a la verdadera compasión. Sin la sabiduría y la compasión vienen de realizar mi lugar en el mundo, el cual también implica mi interdependencia de todas las cosas, y así reza Berta. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno queremos ampliar y añadir lo concerniente a la oración y plegaria y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Berta, ¿qué es para ti la oración? Muchas gracias, José Luis. Antes de responderte a tu pregunta, quiero decir que actualmente yo soy maestra de la misma línea de la que has dicho tú, pero nombrada por el maestro Zen llamada Ryun Rossi, que es el presidente del Zen Internacional. Y es a esa línea a la que pertenezco, que procede evidentemente de Sambo Kyodan, pero se llama actualmente Sambo Zen Internacional. Y que mi trabajo sí que es en Latinoamérica, pero es muy importante la sangha de Argentina, la de Costa Rica, estas que también hay que nombrar porque si no luego se sienten que ellas no cuentan, solo cuenta Ecuador, ¿no? Y Desde luego. eso Pues es lo que pasa. hemos de rectificarlo, vamos a rectificarlo. Y gracias por la corrección. El tema de la oración y de la meditación no es fácil hablar, dado que hay diversidad de formas de orar y también conceptos o creencias que motivan las diferentes formas para un colectivo bastante numeroso. Es decir, solo existe lo que podemos llamar oración de petición para muchas personas. Y entonces es como si reducen muchísimo lo que es la oración, porque la oración de petición tiene un acento dualista. Se realiza porque se tiene en cuenta una idea, un concepto de Dios y también del ser humano muy concreto. Esa oración de petición, por un lado, ¿qué nos hace suponer?
que la comprensión de Dios como una imagen muy antropomórfica, ausente, que necesita que nosotros le pidamos, que está como desinteresado de lo que nos ocurre, del sufrimiento del ser humano, y que desconoce nuestras necesidades o nuestras carencias. Entonces es como que necesita que nosotros se lo digamos y así seremos atendidos o consolados. Pero por otra parte también es el concepto que tenemos de nosotros mismos, como muy alejados de la experiencia del ser que somos, de experimentar una subjetividad absoluta. Es como nos mantenemos en una especie de engaño acerca de lo que realmente somos, cuál es nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad, qué es ese yo mismo que hace una oración de petición a Dios para que le otorgue aquello que necesita. Es fruto justo de una percepción dualista de la oración. No cabe duda de que eso es totalmente evidente, que hay necesidad de orar, que hemos de descubrir realmente que somos seres frágiles, seres necesitados, y que hemos de partir de esta carencia y de esta necesidad, pero acercarnos íntimamente al encuentro de un tú que nos habita. Ese es el tema. Somos templo del Espíritu. Hemos de dialogar con ese tú. Hay que escuchar ese tú, hay que abrirse a él con una actitud receptiva, con una experiencia de esa verdad, de pobreza, pero de olvido del ego sobre todo, porque si no, no logramos esa realización de ser con ese tú que somos también. Está en una identificación falsa que tenemos de nosotros mismos, de una realidad fenoménica que nos constituye, y como si no fuéramos un espíritu que ha tomado una forma cuando hemos nacido y que continúa en nuestra existencia hasta que morimos, pero sigue ese espíritu. Eso es lo que nos constituye. Somos templo del espíritu. Somos una forma experiencial de esa sabiduría infinita. Entonces, bajo esta perspectiva, entonces nuestra manera de rezar es un poco diferente, o por no decir muy diferente, porque parece claro que a medida que se crece en esta conciencia, el ser humano se ve llevado a desechar una llamada oración de petición. Y ello no desde una actitud arrogante, yo no necesito, no, sino gracias a una mayor comprensión de lo que significa orar. Esa oración implica una firme determinación, un coraje, podría decir, una raíz de fe y de esperanza y de amor para comprometerme con esa profundidad del ser que soy, con ese tú que me habita. La oración es como si yo me he de transformar. Es un hecho de que ese planteamiento, hay muchas personas en este momento que afirmarían que la oración de petición no tiene sentido. Sin embargo, sí que tiene sentido muchas formas de oración, y que son profundas. Pero, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Por ejemplo, cuando el Evangelio nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quien pide recibe, quien busca halla, quien llama se le abre. Pero ¿qué implica este pedir, buscar y hallar? Está relacionado con un proceso de caer en la cuenta y de salir de la ignorancia que nos mantiene. O sea, pido ese salir de la ignorancia, pido ese encuentro con lo verdadero, profundo y infinito que soy. Entonces, eso es la oración. Sí que es un tú, pero del que no estoy separada. Es el ser que soy, abarca mi fragilidad. Es más grande que yo mismo. No he de identificarme solo con la carencia, sino saber que desde esa pobreza, desde esa carencia, esa realidad infinita que soy puede llenar
darme plenitud, darme sentido. La oración nos ha de hacer a nosotros. Es como si dijéramos, la oración nos hace a nosotros. El ser que somos nos transforma. Cuando contemplativamente nos abrimos a su inspiración y lo hacemos desde dentro, nos insinúa, nos dirige, nos da intuición. Es el acto de Dios o del Espíritu trabajándonos en nosotros. Es como invertir el tema. No sé si me explico bien. O sea, en nosotros nos impulsa a una plenitud de la experiencia de su presencia en nosotros. Todos contamos con las semillas, digamos, de sabiduría o los talentos, como dice el Evangelio, que son necesarios para realizar plenamente nuestra vida. Y necesitamos despertar, y necesitamos medios para caer en la cuenta. Por eso el silencio, la oración, la meditación, la contemplación son los medios que tenemos. Por lo tanto, la oración, primero, supone reconocer que hay un tú y que el yo de la persona se abre a ese tú. Pero ese tú no es un personaje antropomórfico que está por ahí fuera, sino que te habita. Eres templo del Espíritu. Y hay diferentes maneras y diferentes formas de relacionarnos con ese tú. Es verdad que hay una oración que es más de forma relacional, como si es un amigo con el que hablas, o más afectiva, pero libre de expectativas, porque el que sabe, como diría el cura de Ars, yo me callo, estoy simplemente ahí en silencio. Es él quien habla, pero no uno que está fuera, sino desde dentro de uno mismo, a través de nuestro sentimiento que está conectado profundamente con el misterio. Esa es la actitud, es totalmente receptiva. Es una palabra que se nos otorga también, que sentimos, que oímos, hay que estar a la escucha de lo divino en nosotros. O sea, la forma de oración es muy variada y está impulsada por una profunda aspiración de nuestro ser. Nosotros aspiramos a esa plenitud. Tenemos necesidades y carencias. Las compartimos para vivirlas y experimentarlas de una forma más realizada. Y ese tú nos ayuda desde dentro. También es verdad que la oración no solo es esa oración, que podría llamarse de petición, pero en un sentido no dualista, sino de conexión. No sé si me he explicado. Hay otras veces que la oración es meditación y esa necesitamos un total silencio mental. Y los medios para aquietar la mente son necesarios para poder llegar a trascender nuestra mente. Y eso lo llamamos generalmente meditación, porque si no nuestra mente racional es la que habla, es la que responde. Y de lo que tiene que hacer es silencio. Todo el proceso, todo, en el cual el yo de la personalidad se ha de ir silenciando. Y entonces llegar a ese momento de conexión, de presencia. Y ya está, no hay más. Todavía hay otro grado, que sería la oración contemplativa o la contemplación pura. Esta forma de orar es importantísima, porque sí que es un entregarse a lo que es infinito, a lo que es misterioso, a lo que es sagrado, igual que hemos hecho antes, pero aquí la pérdida del yo es total. El proceso de la oración contemplativa se produce en la unión, en la vivencia de ser uno con esa esencia que nos habita. La conciencia se transforma completamente. Se pierde, como si dijéramos, el personaje. Aún en la meditación hay la persona, hay el testigo que se da cuenta que está contento, incluso que recibe inspiraciones,
que entiende un pasaje del Evangelio de una manera diferente. En esa meditación hay un componente de la persona bastante fuerte. En la contemplación pura, el personaje desaparece. No hay reflexión, no hay razonamiento, no hay yo. Es decir, hay una gran diferencia entre estas tres tipos, podríamos decir, de oración. Todas ellas son formas de oración. Unas se utilizan textos, palabras, otras son desnudas, son silencio mental y emocional, y todas apuntan a la necesidad que el ser humano tiene de conectar conscientemente con el misterio que le habita, con esa raíz, con esa fuente originaria de nuestro ser, con ese núcleo que es lo que somos en realidad. Estamos anclados en ese misterio. O sea, es lo que dice San Juan de la Cruz cuando dice, que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque añade, aunque es de noche, ¿no? O sea, San Juan de la Cruz dice, su origen no lo sé, no le tiene quizás ese misterio sagrado, pero sé que todo cuanto existe de ello viene. Y vuelve a repetir, pero es de noche. Pues la oración hace eso, conectar con ese misterio profundo del yo, que es trascendente, que nos habita y nos trasciende, que es inmanente y es trascendente, que no se agota en cada uno de nosotros, sino que trasciende, es el que habita toda la realidad y hace posible que exista. Y el ser humano necesita ese diálogo con ese tú. Y por lo tanto puede dialogar con él sabiendo que es él el que le transforma. Es como si entra dentro para sentir la transformación que él hace de ti, que medita en textos sagrados y que escucha atentamente y que hace que esa presencia silenciosa para captarlo, pero también ese silencio total del ego para que pueda manifestarse esa luz de la sabiduría de sentirse uno. Es la experiencia de unidad o de vacío, se dice en el Zen, que se tiene, que todos los místicos hablan de ella. Es la unificación de la conciencia, dirían los textos budistas. Y sin embargo, la manera de hablar dentro de la mística cristiana es esa etapa de la unidad, de ser uno completamente, y entonces no hay un yo, es él el único que habita, ¿no? Entonces esa oración es la más elevada, podríamos decir, si podemos poner grados, pero no es que no haya necesidad de todas, es el fondo último y primordial de todo cuanto existe, también de nosotros mismos, se ha de comprender desde todos los aspectos, porque el ser humano es multidimensional y necesita la razón y ese diálogo, ese creer que es transformada desde dentro por ese tú que la habita, es necesario. Pero no es esa actitud no sé si se ve la diferencia cuando uno es una oración de petición dualista a cuando no lo es. Pero tiene que percibirse es un matiz muy diferente, porque se parte de que ese fondo primordial, la fuente que nos habita, fuente primordial del ser, siempre es en nosotros. No es antropomórfica, no es un Dios que está fuera y que nos atiende solo cuando le decimos. ¿No? ¿Entiendes? O sea, es muy antropomórfico. Sí, claro. Sí, sí. Es lamentable porque es extraordinario la experiencia de esa unidad en lo más profundo, cuando se olvida completamente el yo. Pero es absolutamente necesario todos los medios. El texto sagrado, también es importante la oración colectiva, o sea, las celebraciones, porque ahí utilizamos los textos, la música, el silencio,
Y todos esos elementos nos ayudan a ese contactar con la esencia, con la fuente de nuestro ser. Y si lo hacemos colectivamente es como si la energía se suma. Por eso sí que son importantes las celebraciones, muy importantes. Es una presencia en la cual nos descubrimos todos no solamente necesitados, sino iluminados por esa realidad. No sé, creo que está bastante explicado. Ha sido una clase de elaboración. Sí, pero esto es orar, ¿eh? Es aprender. Y por otra parte, es aprender a vivir esa plenitud a través de todo. Claro, claro, ¿Eh? claro. Podríamos llamar etapas de la oración o lo que queramos, ¿no? Mm, Encuentro en profundidades diversas con Dios, pero también en la vida, ¿eh? También contemplando, mm. también caminando, ¿eh? También viendo a alguien, ¿eh? Y escuchándole profundamente, entras en comunión con eso primordial que es como una oración. Ujú. Ya has hablado algo de ello, Berta, pero ¿hay para ti alguna diferencia entre oración y plegaria? Bueno, cuando la plegaria es colectiva, estamos recitando juntos, lo entiendo así. La plegaria en realidad es oración. En el sentido individual no hay diferencia, pero porque la plegaria no es que yo pido que me hagan algo, Mm, sino que me dejo hacer algo. Es muy diferente, ¿eh? O sea, sin embargo, cuando estamos en una celebración, entonces utilizando los textos sagrados, es como el texto que he leído, de pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, etc. Ese texto, leído comunitariamente, no quiere decir o unas peticiones que hacemos en una celebración, que haya paz en el mundo, que la tierra la cuidemos, que seamos capaces de ser amorosos con todo. ¿A quién se lo decimos? Se lo decimos a todos nosotros desde ese que nos habita a todos nosotros. No es una plegaria hacia afuera, ujú, pero es muy interesante porque hecha en comunidad es como si sentimos la necesidad colectiva de que esa realidad que somos nos ilumine, nos despierte a la paz, al amor incondicional, que es lo que hace que las cosas no funcionen. Dios no puede venir desde fuera a arreglar la guerra de ningún sitio. Somos nosotros. Y además, sabiendo que no nos ha dejado, ¿eh? Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. mm, Siempre nos habita. Es un tema de que lo hemos vivido a plegaria como muy dualista. Dios está allá y yo estoy aquí. Y entonces le tengo que pedir que por favor haga el favor de hacerme caso y de arreglar este tema. mm, No es así la plegaria. mm. La plegaria es desde el ser que somos, pequeño, frágil y con muchas carencias, al ser que también somos, que es abarcador, que nos puede ayudar, que nos puede transformar, ¿eh? Y que además no está solo en uno, sino que es en el universo entero y es en todas las personas. Entonces la plegaria y la oración individual es lo mismo. Y la oración colectiva en la plegaria también es lo mismo, pero tiene una característica muy interesante, que es colectiva, como todas las cosas que hacemos en comunión con otros. O sea, es como una suma de energía, ¿no? Es una manera es una fuerza nueva que se suma, como si dijéramos, una energía más mayor que se suma, ¿no? Ujú. Y incluso cuando es en silencio total, ¿eh? El Ya. silencio total colectivo también tiene una energía muy fuerte de escucha profunda a eso que nos inspira desde dentro, a, ese, a eso que nos habita. Es que lo que hay que descubrir es que eso que dijo Jesús no lo dijo en broma,
No dijo, sois templos del Espíritu Santo para un ratito. No, esto no lo dijo. Es siempre. Y entonces, Claro. y esta costumbre de querer hacer partiditos es una fragmentación típica del ego, pero no del verdadero yo mismo. Cuando la samaritana le pregunta, pero a nosotros, vosotros aquí, vosotros allá, en Garitzín, en Jerusalén, ¿dónde? Les dice, no, no, se reza en espíritu y en verdad. No, no, no por ahí, no, no, no importa el lugar. Es en espíritu, conéctate con el espíritu en verdad, en autenticidad total. Mm. Es a eso a lo que se refiere. Es muy importante darnos cuenta que muchas de las cosas es por el concepto que tenemos erróneo, antropomórfico de Dios y el concepto que tenemos fenoménico, individualista y de una subjetividad egoica que tenemos de nosotros. Y estos dos conceptos son los que generan prácticas religiosas que no tienen nada que ver, a mi manera de entender, con lo que es una oración, por ejemplo, hecha real, o sea, desde lo que somos. Eso es lo que pretende que el ser humano tenemos que evolucionar todavía mucho a nivel de conciencia. Mm. Muy bien. Berta, ¿cuál es, si la hay, tu oración o plegaria favorita por su conmovedora belleza devocional? A mí lo devocional tiene un toque, como si dijéramos, relacional y amoroso. Ujú. Y en ese sentido, esa intimidad, para mí, la puedo tener perfectamente en la soledad y en el silencio total. Ujú. Pero también, como te he dicho antes, está preparado estéticamente con textos, con música y colectiva, y es maravilloso también. Ujú. Pero tiene que tener esa conciencia, vuelvo a decir, de que somos todos habitados y desde dentro inspirados, y la plegaria que decimos vocal, por ejemplo un salmo o por ejemplo una oración, esa está realmente presente en nuestro interior, no hacia afuera. ¿eh? Y es hacia afuera solo para que sea colectiva, Ya. para que se sume la energía, como si dijera. Mm. Y es devocional muchas veces cuando es colectiva, porque se despiertan elementos de estética, de belleza, de relación y de amor que son típicos de que haya más de uno también. Se da la paz, se escucha la misma música, se entra por esa puerta, digamos, casi secreta de lo íntimo, pero cuidado con el esmero de la palabra y del espacio. El espacio hay que cuidar. ¿Y cuál sería, Berta, para ti, si la hay también, tu preferida por la poderosa energía introspectiva que te transmite? ¿O sería también ese silencio? Es la manera en que practicamos la meditación Zen. Ujú. ¿eh? Y Ya. es el tema es evidentemente el triple silencio. No solamente silencio, hay que tener un silencio corporal, que tu cuerpo esté ayudando también. Hay que tener un silencio mental, hay que tener un silencio emocional, Mm. una apertura del corazón que quiere lo que Dios quiere, no lo que tú quieras. No sé cómo decirlo. Sí, sí, está perfectamente explicado. Y entonces esos triples silencios del cuerpo, de la mente, de la emoción, eso hace que es una presencia, eres un testigo de lo que
de lo que el espíritu quiera manifestarte. Eso es perfecto, es como medio. Después hay un medio muy interesante que es para llegar a ese silencio, es la respiración consciente. Agárrate a la respiración como si fuera no sé, el palo el mástil de un barco que aunque las olas le muevan mucho, tú te mantienes ahí, ¿no? Esa respiración consciente que te une, que es como si te une el, tu consciente e inconsciente con lo que te trasciende, con lo que es espíritu, con lo que es más allá, con una metaconciencia, podríamos decir, ¿no? Ujú. Y después aprende que no eres lo que pasa por tu mente, no eres tus pensamientos. Esos son como nubes. ¿Eh? Sin embargo, hay una sabiduría que cuando estás en total silencio, contemplativa, te llena. Entonces, conseguir a través de estos medios hábiles, eso es mi mejor práctica meditativa. Ujú. Em, Te quería preguntar por último, Berta, al principio has comentado que Dios no necesita de nuestras oraciones porque bien sabe lo que necesitamos y para qué estamos aquí. Uh -huh. Am, yo te quería preguntar si tú ves necesaria la, la oración y si sirve para algo. Es lo que he dicho, o sea, Exacto. Tú has comentado todo eso, pero sí claro, que ha quedado claro, bueno, a mí me ha quedado claro que en cierta manera es estar en plena conciencia y ser consciente de lo que o sea, soy. la oración de petición no es para que el Dios que está afuera te arregle nada. No es que digo, yo le pido para que apruebe las oposiciones. No, tú estudia a ver si apruebas las oposiciones y si a lo mejor da la casualidad de que tú, por la condición determinada, a lo mejor no es lo mejor para ti, pues a lo mejor no te sucede y no apruebas las oposiciones. Por mucho que le pidas, como cuando pides que te cure de una enfermedad. Mm, O sea, Dios no te ha puesto la enfermedad, no te ha puesto en esa situación. claro. Es la vida, el que has vivido, el que te coloca en ese lugar. Y en ese lugar donde te ha colocado, también está Dios contigo. No está fuera, está ahí. Mm, Entonces, conéctate con Él porque a lo mejor está muy bien que vivas eso. A lo mejor te está enseñando desde dentro. claro. Claro que tienes que pedir. Tienes que pedir esa claridad de conexión, de dejarte de ser tú quien crees que controlas la vida. La vida no la controlas. Es. Y es una manifestación continua. Exacto. Entonces, claro que puedes pedirle, porque si crees que se ha despistado, tienes que pedirle. Decir, mira, te has despistado. A ver, pero si Ujú. tú tienes una experiencia de Dios, de que te habita, entonces lo que haces en la oración es disponerte completamente a que trabaje en ti, que es diferente. Sí. Bueno, tú has comentado antes pedir y se os dará, llamad y se os abrirá. Jesús sí que Pero hace. ese pedir, este llamar y esto no es hacia afuera, Ya, ya. ¿eh? Es hacia adentro. ¿Mm? Mm, es increíble porque esa es la oración de Jesús. A veces incluso sufre lo mismo que el ser humano, ¿no? Mm, Corriente, ¿eh? Dios mío, me has abandonado. ¿Y por qué? ¿Eh? sí, Entonces, entonces está en esa situación de decir, no te veo, que es ya. la noche oscura del alma. Mm, ¿Eh? Pero exacto. también nos dice, no, el Padre y yo somos uno siempre, siempre somos uno. Sí, es lo que Y, te iba a comentar.
Ahora Ujú. eso que cuando dice, Padre, así como tú y yo somos unos, que los demás sean uno contigo, entiendan que son uno contigo. Exacto. Es estar en esa conciencia. Ujú. Exacto. Y Y, entonces, claro, cuando a mí, a nosotros, la gente, yo sí que podríamos decir, yo puedo rezar por alguien que me dice, ay, acuérdate de mí, reza que, para que no sé qué, me dice, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo lo tengo muy presente en mi oración. O sea, de que fulanito de tal o fulanita de tal necesitan esa ayuda profunda, pero ujú, les van a hacer desde ellos y les va a dar y va a salir lo que toca, ujú, no a veces nuestras expectativas, claro, sino lo que toca. exacto. Es esa voluntad que tiene que hacerse una con la voluntad divina, que es lo que hizo Jesús de Nazaret. Y no es nada fácil, ¿eh? Ya. Y si no, mira en el huerto de los olivos, cuando rezaba, decía, a mí, quítame de esto de delante que no lo quiero. Ujú, ¿Eh? Este ujú, cáliz me está haciendo daño, ujú. ¿no? Sí, Y sí. entonces, pero que se haga tu voluntad, o sea, tu voluntad es esa voluntad divina que nos habita. Ujú. Sí, sí, plena, plena conciencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Berta. Bueno, pues yo lo único que puedo decir es agradecerte esta clase porque para mí ha sido una clase y me imagino que para otra gente también lo habrá sido una clase de lo que es esa conciencia de la oración o esa oración consciente. Y nada, agradecerte que hayas estado allí, compartir tu tiempo y tu sabiduría y nada, mandarte un abrazo muy fuerte. Gracias, muy gracias, José Luis. Muchas gracias. A ti, gracias, Berta. Hasta siempre.